11:15 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Ya le damos la bienvenida a Juan Gavito, consejero del CODICEN. Gavito, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana del 11. Buen día, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, incipiente comienzo de clases, ya con una reforma educativa en marcha. Obviamente que los efectos se van a ir viendo con el tiempo, pero ¿qué evaluación hacen las autoridades educativas de este inicio de clases? Bueno, como siempre, el inicio de clases con reforma o sin reforma es un momento removedor porque hay muchas coordinaciones que hacer, hay cuestiones que requieren ajustes, pero en este caso efectivamente se une o se suma el hecho de una nueva propuesta de un plan de educación básica integrada que va desde preescolar hasta lo que antes era tercero de liceo o UTU, que ahora es noveno de ese plan, que es un continuo, digamos, pasando por la escuela y tomando el primer tramo de la educación media básica, vamos a decir así. Entonces, se han tomado a lo largo del tiempo varias medidas, difundir los documentos básicos que sustentan teóricamente esta reforma. Por otro lado, iniciar capacitaciones sobre todo para los que van a liderar este proceso, que son inspectores y directores, pero para los propios docentes de aula. Se emitió una guía para la implementación, y entiendo que esa guía es lo que se va cumpliendo, y además se designaron expresamente personas que tengan el rol de apoyar esta transformación curricular, es decir, un cambio de planes y programas, que son los inspectores de zona en el caso de primaria y que son nuevas figuras que se denominan mentores para el caso de secundaria y UTU. O sea que nosotros entendemos que en estos primeros días ya se ha empezado con un proceso que obviamente no está perfecto, no está terminado, como toda obra humana y colectiva va a requerir ajustes, pero que era importante, era imprescindible a nuestro modo de ver, comenzarlo. Gavito, sobre el tema de algunos grupos que tienen muchos estudiantes, grupos superpoblados, ¿qué nos puede decir? Bueno, en realidad el promedio está en 26 alumnos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de UTU tenemos 97.221 alumnos y 4.390 grupos. Eso está dando un promedio de 22 por grupo. Pero todos sabemos que la educación técnico-profesional requiere grupos más pequeños, sobre todo para la parte práctica, y todos sabemos que hay, por ejemplo, en primaria, situaciones muy disímiles, es decir, que tenemos los centros urbanos, como puede ser la ciudad de Maldonado o la de San Carlos, con mucha afluencia de gente, gente que incluso viene de otros departamentos, y los centros rurales que a veces tienen 2 alumnos, 4 alumnos, 5 alumnos. En esta época en primaria se produce algo que se denomina reajuste de cargos y es ver donde hay grupos muy pequeños, tratar de fusionarlos y llevar ese cargo donde se necesita. Es una tarea bastante ingrata porque implica a esa escuela, a esa comunidad, privarlo de un cargo, pero eso es lo que va a permitir descongestionar donde hay muchos. Entonces, si bien los promedios son razonables, sí reconocemos que hay situaciones donde puede haber superpoblación. Pero eso no es de ahora ni tiene que ver con esta reforma. Eso ocurrió toda la vida y lo estamos viendo en un fenómeno que, si ustedes ven la prensa de estos días, se ha subrayado mucho. Tenemos hoy 32.000 nacimientos contra 60.000 que teníamos en 1995. O sea, estamos cada vez con menos niños. Eso ha implicado que, por ejemplo, en el área preescolar o inicial hay muchos grupos pequeños, pero ¿qué pasa? Que la gente, aunque se reduce la natalidad, la gente se desplaza horizontalmente. Maldonado lo conoce bien, tenemos afluencia de gente que viene del litoral del Uruguay, de Durazno, de La Valleja, y eso es lo que hace que presione sobre determinadas zonas urbanas. No podemos levantar una escuela completa y ponerla donde ahora vino la gente, tenemos que ir atrás de esa gente anticipándonos dentro de lo posible. Me parece que es un dato relevante el que acaba de decir, ¿no? La caída del índice de natalidad, que bueno, hablamos de la educación, pero tiene consecuencias en otros ámbitos, pero es indudablemente un problema enorme y que además de mantenerse esa tendencia, ¿cómo se va a encarar en un futuro, ¿no? Realmente es un problema país.
el de la caída de la tasa de natalidad, un 50% en 30 años. Es una barbaridad. La verdad que esos números, de alguna manera, preocupan, ¿no? Gabito, le quería preguntar porque leí que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria afirma que hubo muchas renuncias de docentes que están generando muchas horas libres en el inicio de clases. ¿Eso es así? Bueno, antes de eso, para subrayar lo que tú decías, la baja Sí, de la natalidad tiene mucho que ver con la economía, con la capacidad de claro. generar riqueza para distribuirla, tiene que ver con la seguridad social, que se está discutiendo en estos momentos, pero tiene que ver también con nosotros mismos, con la educación, porque si tenemos menos gente, cada vez tenemos que formarla mejor, darle mejores herramientas para que tengan un desarrollo personal, un desarrollo social y tengan mayor productividad. En relación a esa versión, yo la desmiento totalmente porque, al contrario, los grupos que se han elegido primero son los del ciclo básico, es decir, la educación básica integrada, cuya sigla es EBI, y no pasa por ahí el asunto. Es decir, lo que hay, como ha habido siempre, es mucha movilidad, porque los docentes, como muchos sabemos, trabajan en secundaria, en UTU y en formación docente. Es verdad que hubo una demora en la elección de cargos o de horas en formación docente, y como la formación docente es mejor remunerada, quien tenía seguras sus horas en el ciclo básico o la EBI ha optado por descargarlas, es decir, liberarlas para tomar información docente. Lo mismo pasa con el segundo ciclo de secundaria, que también es mejor remunerado. Entonces, son esas cuestiones que, una vez más, no tienen que ver con la reforma curricular, tienen que ver con la gestión que yo admito tenemos que mejorar entre todos. Hay un aspecto que lamentablemente sobresale por estas horas, que ya se ha dado en otros momentos, pero parecería que ahora como que siempre ponemos la vara un poquito más arriba, ¿no? Son los episodios de violencia en distintos centros educativos del país. Descuento que las autoridades no solamente están preocupadas, sino que están ocupadas trabajando en este tema, pero ¿qué atribución? ¿Le encuentran alguna explicación? Digo, más allá de que esto no merece un análisis estrictamente dentro del centro educativo, sino que es un análisis social de lo que le está pasando a nuestro país como sociedad. Es un tema muy profundo, es multicausal, tiene muchas aristas, pero estamos viendo cosas que hasta hace poco lo veíamos en las noticias internacionales de otros países y ahora lo tenemos en nuestros centros educativos con nuestros estudiantes. Es así, es multicausal, como tú decías, hay una base social, pero el sistema educativo no puede estar ajeno a su responsabilidad. Evidentemente hay, digamos, una aceptación o normalización de la violencia que viene muchas veces por reflejo de esto que estamos viendo, la facilidad de las comunicaciones, viene incluso a través de muchos videojuegos que naturalizan el matar, el eliminar al otro. Bueno, viene también del hecho de que hay instituciones intermedias que ya no están funcionando como antes, como pueden ser algunas instituciones religiosas o laicas, pero que hacían de contenedor, los clubes deportivos, ¿verdad? Que no solo tienen que ocuparse de la parte competitiva, sino de la parte del relacionamiento humano. Y sobre todo la institución familiar, que ya no tiene ese rol formativo, lamentablemente, que tenía. O sea, en la escuela se venía, y en el liceo, y en la UTU, a aprender lo específico, pero lo básico de ser persona, de ser respetuoso, de conocer límites, de respetar jerarquía, venía de la familia. Hoy la familia está desintegrada o no cumple ese rol. Entonces, esto no es de ahora, pero ahora lo tenemos que atender. Hay una norma en la Constitución de la República, que es el artículo 71, que está vigente hace más de 80 años, ¿se dan cuenta? Dice que en todas las instituciones de enseñanza se deberá atender primordialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos. Yo creo que el sistema educativo ha descuidado eso. Nosotros queremos que los estudiantes sepan inglés, sepan el lenguaje de computación, sepan robótica, sepan hacer muchas cosas, pero nos hemos olvidado que lo primero que tienen que internalizar es ser buenas personas, respetar al prójimo, saber vivir en comunidad. Creo que eso es lo que hay que recuperar, y entonces
si bien tenemos dispositivos preventivos en coordinación con el Ministerio del Interior, creo, es una opinión personal encima, que las causas tienen que ser atendidas mucho más intensamente, no solo por los equipos multidisciplinarios de cada liceo cuando hay emergentes, es decir, cuando surgen los episodios, sino de manera permanente a través de charlas. Tenemos que involucrar a los padres, los responsables adultos de cada uno de los niños y jóvenes. En fin, es una tarea de largo aliento, y yo estaría muy contento si los muchachos no saben de computación, pero sí saben de respetar las normas, porque en definitiva se trata de eso. Sin duda. También se está trabajando en proveer cargos de psicólogos, o que por lo menos haya atención psicológica en ciclo básico y bachillerato. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, de hecho, el sistema tiene unos 500 cargos distribuidos entre todos los niveles, pero claro, al mismo tiempo te tengo que decir que hay 2.700, 2.800 escuelas, liceos, UTUS, Institutos de Formación Docente, hay casi 700.000 alumnos, y entonces evidentemente esos cargos no alcanzan, pero no es que no alcancen ahora, sino que creo que esos cargos muchas veces están destinados a tareas más bien de escritorio, de análisis de documentos, de producir material, y nosotros queremos que estén mejor en el territorio. También creo que hay que trabajar de manera coordinada con otras instituciones. No puede ser que primaria tenga su equipo de psicólogos, secundaria el suyo, la UTU el suyo, formación docente el suyo, el INAU el suyo, ACE el suyo, muchas unidades militares, por ejemplo, que tienen asistentes sociales también, las intendencias de los municipios. Creo que lo que hay que ver es que así como los chicos no son de tal o cual repartición, sino que son de Maldonado, de San Carlos, de Pan de Azúcar, de Aiguá, creo que todas las instituciones que operen en ese territorio tienen que coordinar entre sí para dar ese soporte que es necesario. La presencia policial que se ha empezado a manifestar, ¿no? Sobre todo, bueno, después de los últimos episodios en el Zorrilla, en el Varela, en el Instituto Valle Ordóñez, en Las Piedras, en Canelones. Bueno, la presencia policial, como que el ministro del Interior dijo que las peleas son nuevas a este nivel de violencia, porque peleas en los centros educativos, en las afueras, siempre hubo. El tema es que ahora se da una violencia, inclusive ingresando personas a los centros educativos ajenas al mismo. Por un lado, le quería preguntar por la presencia policial, qué información tienen de algo que hayan acordado con el Ministerio del Interior, y por otro lado, la figura de los porteros en los edificios educativos. Bien, la presencia policial en los barrios es bienvenida, es querida, es buscada y va a ser reforzada, está siendo reforzada. A esa lista que tú mencionabas te puedo agregar Minas, por ejemplo, lugares tradicionalmente bastante tranquilos. Pero creo que el rol de los referentes adultos dentro de la institución y fuera de la institución es muy importante. Hay porteros que cumplen su rol, hay otros que no. Hay gente que dice, se requiere un 222, y hay gente que dice, no, 222 es de la época de la dictadura, es imponer una vigilancia ajena a lo educativo. Entonces, ahí tenemos que también buscar algún camino del medio, que la gente se ponga de acuerdo, en el sentido de aceptar que hay instituciones que tienen específicamente un rol de seguridad. Pero hacia el interior, si yo veo que en la vereda del liceo o de la UTU hay estudiantes que están tomando esa decisión, adentro de la institución hay adultos, y esos adultos tienen que o participar directamente o pedir auxilio de la fuerza pública, porque están en la vía pública. No puede ser que se mire para el costado. Y a su vez, esos muchachos tienen referentes adultos, que serán sus padres, tutores o lo que fuere. Hay que convocarlos y hay que decirle, mire que su hijo no solo agredió a otros, sino que puede ser pasible de una sanción penal. Pero aparte de ese muchacho, hay que hablarle y hay que decirle, más allá de la bronca que te pueda haber dado X episodio de la rivalidad que tengas con tu compañera, porque muchas veces son muchachas, mira las consecuencias, que van de desfigurarle el rostro a traumatizarla a tal punto de que en algún caso puede llevar a algo muy triste que también se dio en estos días, que es el tema
de la gente que piensa en quitarse la vida o lo concreta. Entonces creo que está faltando, más que disolver el conato de violencia, hacer que haya reflexión sobre las causas y las consecuencias. Y esa reflexión tiene que participar el estudiante, sus docentes, y cuando digo los docentes digo los de todas las asignaturas, porque cuando, por ejemplo, fallece un muchacho, no puede ser que al día siguiente cada profesor dé su materia y su clase como si nada hubiera pasado. Tiene que haber una reflexión colectiva. Y los adultos responsables. Sin duda. Gabito, yo no sé usted qué opina respecto al efecto que puede haber surtido la pandemia, la falta de presencialidad, la distancia, la educación virtual. Yo estaba leyendo a Nilia Viscardi, que es doctora en sociología especializada en estudio de la violencia en y hacia los jóvenes, y decía, la suspensión de la modalidad presencial de dictado de clases radicalizó las desigualdades en la enseñanza media. ¿Qué opina usted al respecto? Pienso que desigualdades en la sociedad siempre ha habido, pero creo que no, que en todo caso esa falta de presencialidad pudo operar como un tapón que una vez vencido hace que la gente se manifieste de manera más efusiva. Eso lo vemos también por el lado positivo, como la gente se ha largado a los paseos, al turismo, que también le viene a Maldonado, a participar en las distintas festividades. Pero eso de ningún modo puede significar que se justifique la violencia. También digo de paso que estas manifestaciones de violencia se dan, por ejemplo, en los públicos que van a los espectáculos deportivos, incluso se han dado en participantes adultos de espectáculos deportivos. Quiere decir que hay un sustrato, una base cultural que ha cambiado para mal y que el sistema educativo tiene que volver a asumir su rol. Ya sabemos que no es culpa del sistema, pero nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Pero las demás instituciones también, las ligas de fútbol, las de básquetbol, en fin, todo lo que ya conocemos para evitar esas manifestaciones en todos los lugares donde la gente se encuentra y ya no tolera las diferencias. Tenemos que volver a recuperar la tolerancia y el respeto por el otro antes que acudir a la violencia. Sí, eso de que las diferencias se dirimen a golpes, ¿no? O atacar en patota al que piensa distinto, ya no hay diálogo, o puede haber una discusión que enriquezca ambas partes, pero no, parece que el camino más corto y el que está de moda es recurrir a la violencia, algo que tenemos que erradicar. Y usted mencionaba espectáculos deportivos y es tal cual, ¿no? O incluso involucrando a los mayores. También el sistema político que de alguna manera genera eso, así como pasa en la pasión del deporte, también pasan las discusiones políticas y el rol de las redes sociales donde se fogonea todo. De hecho hay amenazas veladas en las redes de que se van a reiterar los ataques en estos liceos que mencionábamos recién. Por lo tanto también allí hay un caldo cultivo que son las redes sociales donde las cosas se ponen a punto caramelo y después tenemos estos estallidos de violencia absolutamente injustificables. Y las redes sirven para estas convocatorias que rápidamente llegan a donde no deberían llegar, pero quiero volver sobre los medios masivos de comunicación. Es decir, acá nosotros estamos en un programa que es bastante reflexivo, pero quizá este mismo canal, no por focalizar en este canal o cualquier otro, esta noche va a pasar muchos episodios de violencia en donde de a poco, como dije al principio, se empieza a normalizar, a creer que es normal, que es natural que haya personas que se agreden o incluso se eliminen. Y fíjate, volviendo a lo de las redes, esto de cancelar a otro, es decir, cuando hay alguien que está diciendo algo que a mí no me gusta, simplemente lo cancelo de mis redes sociales porque no llego a tolerar que discrepe con lo que yo pienso. Es realmente algo que habría que, para mí, trabajar, no solo en el sistema educativo, sino para lo que denominamos la educación informal a través de los medios masivos de comunicación. Sí, yo también escuchaba, no sé si una crítica, pero pienso que sí, en todo caso constructiva, hacia los medios masivos de comunicación,
de cómo se maneja la noticia, cómo se enfoca lo que se muestra, que también es una incitación, como usted señala. Nosotros en este programa tratamos de razonar, de que la gente se quede pensando, que la gente obtenga información, que me parece que es algo muy valioso para que cada uno tome las decisiones, pero vemos realmente que se hace una exposición de estas instancias de violencia quizá demasiado desmedidas, o bueno, eso también termina generando una sensación de avivar el fuego, ¿no? Y de terminar generando el efecto contraproducente. O sea que también todos, me refiero a todos como sociedad, tenemos nuestra responsabilidad en esto, ni que hablar que quienes trabajamos en los medios de comunicación también tenemos nuestra responsabilidad y bueno, hay que hacerse cargo. Es así, yo creo que no se deben ocultar los hechos, pero tampoco se debe promover la imitación. Y muchas veces demostrar hasta con qué facilidad se hacen las cosas o con qué falta de consecuencias. Entonces, por eso que creo que todos tenemos que comprometernos a bajar la atención y hacer lo que nos corresponda en cada uno de los ámbitos. Tal cual. Juan Gavito, yo le agradezco mucho su tiempo. Ojalá que la conversación de estos últimos minutos pase a formar parte de algo que ocurrió y que se le encontró la solución como sociedad toda, que le podamos hallar la solución y que podamos dedicarnos a hablar estrictamente del plano educativo y formativo de nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias y reitero que estamos abiertos a recibir sugerencias, críticas, ¿por qué no? Propuestas, cómo no. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, todo un tema el de la violencia en los liceos, ¿no? Recién veíamos allí un video de una pelea que ocurrió en un liceo aquí en Maldonado, eso fue creo que el año pasado, pero bueno, ahí ustedes si buscan en los portales, hay 4 o 5 de estas peleas que hubo en los últimos días, 2 en el Zorrilla, 1 en el Instituto Valle Ordóñez, otra en el Varela, porque además no las camorras de un liceo a otro, que eso se fogonea en redes sociales, que eso antes no existía, ¿no? Que dicen, bueno, mirá que el del Zorri le pegó la paliza al del 5, esta tarde malo del 5 al Zorri, por el Zorrilla, el 5 es el Varela, por la venganza, porque esto no puede quedar así. Entonces, como que se arengan, inclusive hablaron de armas de fuego, hay estudiantes detenidos con armas de juguete, ha entrado gente ajena a las instituciones educativas con armas de fuego, en fin, se han dado cosas que decís, pará, me parece que nos estamos yendo allá mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, todos tenemos algo que ver, nosotros como comunicadores, pero a su vez también en mi caso como padre, ustedes como padres, como madres, como responsables de menores a cargo, tenemos que ser vigilantes y tenemos que ser firmes e irrestrictos en cuanto a que la violencia no conduce a nada. La violencia engendra violencia. Parece un latiguillo, una muletilla muy repetida, pero es tal cual. La violencia, de la violencia nunca va a surgir nada bueno. Jamás. Al contrario, puede surgir algo eternamente violento o algo mucho peor. Hacemos la pausa a las 11:38, ya venimos.